Federico, gracias por estar con nosotros. ¿Qué se espera primero en este primer informe de la presidenta Claudia Sheinbaum? Joely, muy buenas noches. Bueno, es el informe primero o del primer año de Claudia Sheinbaum, pero en realidad estamos hablando del 7º año del obradorismo. O sea, como nunca, lo que tenemos es un esquema de continuidad que fue la oferta de la candidata Claudia Sheinbaum, ahora presidenta, y ella hablaba del segundo piso de la cuarta transformación. Y ella ha cumplido, efectivamente, es el segundo piso. Jorge Chaparro habla con razón de la expectativa de que a ver si ahora, si mal no recuerdo fueron sus palabras, de que a ver si ahora ya toma las riendas la presidenta Sheinbaum. Y bueno, lo que él está diciendo es que efectivamente tenemos una referencia de un pasado que es continuidad. Creo que aquellos que esperan que por fin la presidenta sea presidenta, es decir, que haga un quiebre con el pasado, se van a quedar esperando. La presidenta Sheinbaum va a ratificar la continuidad, es decir, el concepto del segundo piso de la cuarta transformación, que por cierto es acompañada de una narrativa bastante exitosa, como lo muestran las encuestas, los estudios de opinión, donde los niveles de aceptación son muy elevados. O sea, la narrativa está funcionando y es una narrativa de continuidad, no de ruptura. El tema no es la narrativa como tal, sino más bien la distancia que hay de este triunfalismo, de esta visión positiva de la economía, de la corrupción, de la relación con Estados Unidos, de los temas de salud, etcétera, etcétera. Es una narrativa que se confronta o que se distancia considerablemente de la verdad, de la realidad. Hablemos de lo que viene, los grandes retos. Evidentemente, primero, el tema económico, el tema de seguridad, viene la revisión del TEMEC. ¿Cuáles serían los puntos claves de los grandes retos para la presidenta? Bueno, los puntos claves ya desde ahora los tenemos presentes y se refieren a los términos de la negociación con Estados Unidos y Canadá, particularmente con el gobierno de Trump, respecto al acuerdo comercial. Ha habido un quiebre, se ha violentado el acuerdo comercial a través de los aranceles. Tenemos un protagonismo no nada más respecto a México y Canadá, sino es un protagonismo de Estados Unidos respecto al mundo, donde ve el déficit como un problema a resolver. Y esa es muy mala noticia para México, porque México tiene un considerable superávit en la relación comercial a Estados Unidos, con Estados Unidos. De tal manera que yo esperaría una situación sumamente compleja, sumamente difícil en la negociación del acuerdo comercial. Y desde luego, persistirán los aranceles que ya desde ahora pues están expuestos. La única manera que los aranceles se vinieran abajo no tiene que ver con la negociación, sino en todo caso con una decisión judicial que pudiera tomar la Corte Suprema en Estados Unidos. Ahora, muchos ven con expectativa el cambio profundo en el Poder Judicial con 90% de impunidad, pero otros ven en ese mismo tema el riesgo de la culminación de un sistema de pesos y contrapesos, de independencia del Poder Judicial, evidentemente al Ejecutivo. ¿Cómo lo lees tú? Bueno, es evidente que es un día muy triste. ¿Por qué? Porque es cuando llegan los funcionarios del acordeón, es decir, funcionarios que son impuestos por el régimen, muchos de ellos sin las prendas básicas como es la preparación, sin experiencia, pero además con un sometimiento político, porque quien los puso es quien manda, y los puso precisamente quienes construyeron todo este operativo electoral que se llama
el acordeón, son los jueces del acordeón, los magistrados del acordeón, los ministros del acordeón, y eso no invita al menor optimismo. Por otra parte, los problemas que se tienen en materia de justicia, sobre todo la impunidad, no tiene que ver con el Poder Judicial Federal en estricto sentido, sino tiene que ver con algo que no se movió, no se tocó en la reforma judicial, fundamentalmente con las áreas de investigación criminal, con las policías y desde luego con los ministerios públicos. Así que la expectativa que hay de que exista un cambio y que se, digamos, mitigue la impunidad, creo que esto no va a suceder, sino más bien vamos a tener un problema serio por la falta de capacidad de los funcionarios y también la parcialidad derivado del origen de los juzgadores. Decías, Federico, que no es el primer año, no es el informe del primer año de gobierno, sino del séptimo año y la continuidad. Cuando se hablaba del segundo piso de esa propuesta política, también se hablaba de un cambio profundo en materia electoral, de desmontar el entramado institucional como lo conocemos hasta el día de hoy. ¿Cuál es la expectativa para la reforma electoral y evidentemente todas las elecciones que vienen para el 2027 y por supuesto el 2030? Bueno, como vemos, no todo, pero buena parte de lo que se ha hecho en este primer año es cumplir con el programa, con el proyecto, con la propuesta de transformación del presidente López Obrador. Ya desapareció a la Suprema Corte de Justicia y al Poder Judicial y ahora van por una reforma que va a someter todavía más al INE y al Tribunal Electoral y por otra parte reducir, al menos eso van a intentar, creo que no lo van a lograr porque difícilmente contarían con el apoyo del Partido Verde y del Partido del Trabajo para eliminar la pluralidad en los órganos legislativos. De tal manera que lo que estamos viendo en este séptimo año del obradorismo es pues la lucha por llevar hasta sus últimas instancias la destrucción del régimen democrático. En la destrucción del régimen democrático hacia el autoritarismo, ¿o hay algunos visos de esperanza en los integrantes de Morena conservadores en que la presidenta pueda reconfigurar el tipo de gobierno que ella quiere, o vamos hacia el segundo piso de lo que dejó hecho el expresidente López Obrador? Justamente eso es lo que te comentaba, Joely, de que vamos, aquellos que esperan un cambio, no lo va a haber. El cambio que tenía que ver ya ocurrió en materia de seguridad y era una cuestión de sobrevivencia del régimen. Tenía que hacerse algo distinto en materia de seguridad, ya lo ha hecho. No resuelve lo fundamental porque la impunidad prevalece, porque la acción en contra del crimen organizado no llega a la red de las complicidades que vienen de los gobiernos municipales, locales y federal, de manera tal que yo lo que te diría es que no vamos a tener un cambio, al menos aquellos que esperan en este primer año un punto de quiebre, creo que se van a quedar esperando y lo que tendremos es la continuidad de lo que se está haciendo y llegar a sus últimas consecuencias, el proyecto de destrucción de la democracia. Hay algunos que celebran evidentemente la reducción en la pobreza, el aumento al salario mínimo, por supuesto las pensiones, los programas sociales. ¿Qué destacas como resultados positivos del primer año de la presidenta? Bueno, hay una parte positiva que yo destacaría, no es de la mayor importancia porque no se hace a través de una medida general, sino de negociaciones o presiones particulares, que es el incremento de los ingresos fiscales. Esa es una parte que yo llamaría la atención como un buen logro. El logro de los incrementos de los ingresos, que no necesariamente es el disminuir la pobreza, me explico.
Sí. Si las personas reciben más dinero, bien sea por la vía de salario o por medio de pensiones no contributivas, eso no necesariamente resuelve el problema de la pobreza si esto va acompañado con un deterioro del sistema de salud y también de las oportunidades de una educación de calidad. Claro. Así que este logro, que sí hay que considerarlo, pero hay que verlo también con una relativa prudencia. Y otro logro que yo también podría destacar es la estabilidad macroeconómica que ha habido durante estos años. Sin duda alguna, es un elemento positivo que en mucho contribuye a alejar, digamos, los escenarios de crisis mayor. Federico, para concluir, antes de que se nos acaba el tiempo, ¿hay manera de evaluar los resultados de la presidenta encabezando Morena con todos los pleitos legislativos, los escándalos por corrupción, evidentemente los escándalos de algunos de los que eran competidores de las llamadas corcholatas, evidentemente, el hijo del expresidente López Obrador? ¿Cómo lo evalúas? Mira, lo primero es que no hay que ver los casos aislados. Son tan generalizados que esto responde a un patrón. Y el patrón tiene que ver no con el escándalo. El escándalo a lo que remite es a la incongruencia entre la proclama de austeridad y pobreza y la ostentación de un derroche por parte de las personas. No, aquí el problema es la corrupción. O sea, este derroche existe precisamente porque la corrupción persiste. Claro. Y persiste, ¿por qué? Pues porque se destruyó buena parte de los instrumentos que había para al menos que la sociedad pudiera ejercer el escrutinio a través de la transparencia de lo que estaban haciendo los gobiernos. De manera tal que vemos que al menos en términos de corrupción tenemos un deterioro. Ahora, esto, y lo subrayo, Joely, no significa que haya una narrativa desastrosa. Al contrario, la narrativa del gobierno de éxito en todos los campos es vista, es aceptada, y de ahí la buena evaluación que hay de la presidenta a pesar de los malos resultados. Efectivamente. Federico Berrueto, analista político, gracias por estos minutos para el auditorio de Mega Noticias. Buenas noches. Muchísimas gracias, Joely. Buenas noches.